Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con nuestro curso bíblico, mirando la teología de San Lucas. Y estamos ya en este capítulo 3 del 1 al 20. Estamos viendo sobre la actividad de Juan el Bautista, de lo que significa esta preparación, traer esta buena noticia, traer el Euangelos, ¿verdad? La buena noticia, la predicación de la llegada del reino de Dios en medio de nosotros. Y el reino de Dios en medio de nosotros significa que Dios mismo que viene, entra en nuestra historia. Eso le llamamos nosotros encarnación. Pero es Dios entonces el que entra en la historia de la humanidad, asume nuestra condición humana. Entonces, vamos a seguir un poco más porque aquí se nos habla sobre la salvación. Habíamos presentado el inicio de lo que significa el aspecto histórico, el aspecto del contexto histórico. Es decir, esto no es invención, sino que aquí tenemos personajes. Comienza con la datación histórica, el 15, año 15, el reinado de Tiberio César. ¿Se dan cuenta? Te va dando nombres, fechas, contextos históricos concretos para decirte que esta no es ni una fantasía ni es ningún mito, sino que en una realidad histórica es que Dios entra en nuestra historia. La salvación, decíamos nosotros también anteriormente, no se resume simplemente en el cambiar humano. Atención. No es simplemente un cambiar del hombre, el cambiar humano. Es necesario que Dios venga, que el Espíritu nos llene. Es necesario recibir el don de Dios, vivir en el amor de su presencia, en el milagro del perdón que ofrece. Y entendemos, la diferencia entre lo que es una salvación verdaderamente y lo que es una conversión. Conversión y salvación, ciertamente que es como una simbiosis, ¿verdad? Uno depende del otro, Y los dos separados tampoco no viven, se mueren, ¿verdad? Porque la conversión es el elemento necesario para que nosotros podamos llegar a esa salvación. Y la salvación es la fuente. ¿Por qué? Porque la salvación es la misma presencia de Dios en el hombre que entra a su gracia. Pero es necesaria la salvación para que también el hombre se convierta. ¿Entendés? Uno sobre la salvación, sobre la conversión. O la salvación, porque salvación quiere decir, Ñande Yarañe dice, la presencia de Dios. Es Dios la salvación. La salud. También nosotros decimos, ¿qué es la salud? La salud es la presencia de un Dios, del bienestar,
de lo que nosotros encontramos como esa planificación y realización. Hamabigo me ende, apeago ñande yara, o me ñande. Peala ñande ya hayana, peñande yara gracia ya ñande. Peala ñande yara gracia ahí la gente. Es decir, la presencia de un Dios, y eso le llamamos salvación. A eso se le llama salvación. Es realización, es planificación. Peala te coverorigina, peala ñande yawi anojina, ñanderor lleva. Y entonces, esa salvación hace la gracia de Dios que nosotros nos convirtamos, ¿verdad? Por eso te estaba diciendo que la salvación no se resume simplemente en un cambiar humano. Porque el cambiar es fruto de la presencia de Dios en tu vida. En síntesis, y es bastante exigente, de gallito orina. Porque quiere decir que si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos convertimos, no dirigimos nuestra vida hacia Dios, quiere decir que sinceramente nos falta Dios. No sé si llegan a comprender la lógica que nos está transmitiendo San Lucas. Ñande da yagüere coino peñande yara ñanden diga tuila ña cambia. Nosotros no podemos ser diferentes si no es la gracia de Dios que actúa en nuestra vida. Y al mismo tiempo al revés, por eso es simbiosis. Uno depende del otro, ¿verdad? Y este otro depende del primero. Y también no existe, ¿verdad?, ninguna conversión si no está Dios. Y Dios no puede estar en un corazón que no se convierte. En un corazón que no se convierte. Es decir, en un corazón que hace el esfuerzo, que se abre a Dios y que busca verdaderamente hacer ese camino hacia la salvación. Porque la salvación solamente se realiza en la medida en que nosotros nos abrimos al Señor. La opeanda y apoyo nos opea nunca no hay como hay la salvación. Nunca vamos a llegar a esa felicidad y a esa plenitud de lo que el Señor nos está ofreciendo. Entonces esto es importante, queridos amigos, queridos hermanos, que tengamos en consideración. Voy a volver entonces con ustedes a mirar un poco este aspecto. Como dice, por lo tanto es necesario que Dios venga. ¿Se dan cuenta? Es necesario que Dios venga. Y Dios está ahí. Nosotros hablamos de una encarnación y hablamos de una presencia de Dios. Dios. Dios o peñande peñandere coebe, donde quieras. Y el Espíritu nos llena. El Espíritu nos llena. Y claro, si Dios viene, es la fuerza del Espíritu. Nosotros decimos lo Espíritu Santo. El que santifica, nos llena. Y por lo tanto, es necesario recibir el don de Dios. Es necesario recibir el don de Dios. Cuando Pablo está diciendo todo es gracia, justamente nos está hablando de esto. Es la gracia de Dios. Toda esa gracia de Dios que se derrama, entonces vivir en el amor de la presencia, vivir en el amor de la presencia. Estamos viviendo ante un Dios, ante su presencia real, presente en nosotros, en el milagro también del perdón que ofrece. Estos son elementos, ¿verdad?, consecuenciales, como decimos nosotros en la vida de cristiano. El milagro del amor es lo que sucede en la vida de aquel que se convierte, y para convertirse necesita la presencia real de un Dios en su corazón y en su vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Historiadores y arqueólogos de universidades de Francia, Estados Unidos o Irak ofrecerán en Roma claves científicas sobre la presencia cristiana durante los primeros siglos por todo el Mediterráneo y Asia. La idea es separar leyenda y realidad. El objetivo no es terminar con una lista de conclusiones. Lo que queremos es dar espacio a los investigadores de varias disciplinas que han adquirido conocimientos que hace 20, 30, 40 años no había.
Los expertos estudiaron escritos y reliquias de distintas partes del mundo, desde las huellas de la evangelización del apóstol Tomás en la India hasta lugares como Tarascón en Francia, donde se dice que hay reliquias de Santa Marta. Hace algunos años se podía pensar que esto era imposible. ¿Cómo podían viajar desde Palestina hasta el sur de Francia? Ahora sabemos que había líneas marítimas gracias a la extraordinaria organización del Imperio Romano. Tendremos expertos que hablarán también de estas reliquias. Que sean auténticas o no, no lo sé, pero al menos son un testimonio de la presencia cristiana. No será un congreso para mostrar qué evidencias científicas ofrecen las reliquias, ni tampoco para estudiar cómo la Iglesia se desarrolló a nivel institucional. El objetivo es ver qué pruebas históricas hay de la expansión del cristianismo. También será una ocasión importante para poner en diálogo al Vaticano con expertos científicos no católicos, un modo de trabajar que el Papa ha pedido desarrollar a los organizadores. El Vaticano ha confirmado que Francisco visitará Canadá. Lo hará para afrontar una cuestión delicada, la reconciliación entre Iglesia Católica y comunidades indígenas por lo ocurrido en las llamadas escuelas residenciales. Desde principios del siglo XIX, el gobierno envió a esas escuelas unos 150.000 niños indígenas, lejos de sus padres. La idea de fondo era que abandonaran sus raíces culturales y asimilaran la cultura occidental. El 46% de esas escuelas estaban dirigidas por diócesis o instituciones católicas, el resto por otras iglesias cristianas. Al menos 4.200 niños fallecieron en ellas, la mayoría por tuberculosis, y fueron enterrados en fosas comunes sin avisar a sus familias. Desde 1991 algunos obispos comenzaron a pedir disculpas por lo ocurrido, pero a medida que se descubrían nuevas fosas comunes, la opinión pública ha pedido mayor implicación de la Iglesia en este proceso de reconciliación. Cuando en 2017 el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajó al Vaticano, solicitó al Papa que pidiera perdón por el papel de la Iglesia en el abuso espiritual, cultural, emocional, físico y sexual de menores indígenas. Entonces Francisco dijo que no podría visitar Canadá. Meses más tarde convocó en Roma a un grupo de indígenas que viajará a la Ciudad Eterna en diciembre de 2021. Pero ahora, a petición de los obispos canadienses, el Papa ha decidido dar un paso más y en los próximos meses visitará Canadá. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
El cuarto vicio capital es la ira. El sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro, ¿verdad?, de San Lucas, sobre su teología. Esa actividad de Juan que nos está hablando de una salvación que nos está llegando. Él es el precursor y anuncia la venida de Dios. Pero atención, aquí te habla de conversión y te habla al mismo tiempo de esa transformación y de ese cambio, es decir, la conversión. Y entonces al hablar de conversión decíamos que dos cosas son necesarias. Por una parte necesitamos la presencia de Dios, que es el único que cambia, porque no es simplemente un cambiar humano. Entonces quiere decir que no es simplemente el esfuerzo humano, no es simplemente el decir yo quiero cambiar, sino que es dejarse tocar y dejarse mover por la fuerza del Espíritu de Dios. Es necesario que Dios venga, decíamos. Todo esto lo supone Juan cuando nos habla de que viene el que es más fuerte, cuando predica al pueblo dirigiéndose hacia el Cristo. Entonces aquí nos presenta una característica esencial de Juan el Bautista y por eso nosotros le llamamos precursor a Yema, o genonde a, o ujaje o mombe u, o umañande abutebe hinake o umagina, o ima oiga tu ñande abutebe. Pero les voy a decir una cosa, Juan, no es simplemente el cambiar humano, no es simplemente el esfuerzo o la voluntad humana. Estos elementos son necesarios. ¿Para qué cosa? Para poder recibir la gracia de Dios. Peñan de Yara gracia. Qué linda expresión. Peñan de Yara gracia. Hoy que es Hanguaya, ñande puipe, ñande, ñañe moimandana. Tenemos que abrir el corazón, la mente para poder recibir al Señor. Porque si no, es imposible todo cambio y toda conversión. Sin necesidad de nombrarlo, Juan anuncia al Cristo. No hace falta entonces decir cada momento el Cristo, que esto, el Cristo, el Cristo. Él no necesita decirlo sin nombrarlo. No lo nombra, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros sabemos que lo anuncia cuando habla del perdón de Dios que viene sobre aquellos que hacen penitencia. Es decir, el hacer penitencia
Ese significa conciencia de una necesidad de preparación para abrir el corazón a Dios. Para abrir el corazón a Dios necesitamos, entonces aquí por lo menos te está diciendo, de esa penitencia. Hay necesidad de parte del hombre de esa conversión, de esa penitencia. Se convierten, es decir, nos convertimos. Al hablar de esta manera, San Lucas no se quiere referir tan solo a un viejo tema de la historia ya pasada. No quiere referirse a un viejo tema de la historia ya pasada. Es mucho más que eso. Para San Lucas, la llamada a penitencia del Bautista es un momento del Evangelio de Jesús. Es un momento del Evangelio de Jesús. ¿Escucharon? La llamada a la penitencia. ¿Por qué? Y porque decíamos luego que aquí hay una simbiosis, ¿verdad? La salvación, que quiere decir la presencia de Dios en la vida del hombre. Pero es el hombre que tiene que estar dispuesto a la conversión. Ñande, ñañe piana, ñande yeyapona, anila ñimo apeñande yarante uja oyapopa, ñande yahuere coay la yeyapona. Hay que hacer, porque si nosotros no lo hacemos, entonces no va a suceder nada. Porque Dios actúa en el corazón libre, en el corazón de un hombre abierto a su gracia. Y ahí entonces Dios puede actuar y nos puede convertir y nos puede cambiar, donde nosotros hacemos ese esfuerzo. La llamada a la penitencia del Bautista es un momento del Evangelio de Jesús. Sin la conversión, y aquí está la explicación importante, sin la conversión, sin el cambio profundo de vida, sin la entrega a los demás, Jesús no viene. Sin la conversión, sin el cambio profundo, sin la entrega a los demás, Jesús no viene. ¿Se dan cuenta de la simbiosis? Upeago dice la simbiosis. Juntos, vida, quiere decir simbiosis. Bios. Bios quiere decir bio, vida, biología, vida. Y la palabra sínodo, juntos, caminar juntos, sínodo. Simbiosis, vida, juntos, unidos. Uno depende del otro. La she, pea, separar. Entonces, los dos se mueren. No pueden vivir porque uno depende del otro. Uno le alimenta al otro. ¡Qué espectacular! Mira, hasta la misma naturaleza nos explica tan bien, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el cupií, las termitas, viven en simbiosis. Interesante, ¿verdad? Simbiosis. Oñondie. Mocoin bicho, mocoin. Esa forma la termita. Y cada uno tiene su función. Uno es para comer la maderita, ya, y el otro es para digerir. Entonces, hoy oñondie, lo que es la naturaleza, ya. Añandeu peixa y peñandere coe. Imagínate vos. Quiere decir que si uno de ellos no funciona, entonces, Ceausescu, no hay conversión. Por eso te dicen, sin esa conversión, sin la conversión. O sea que aquí, convertirse está relacionado directamente al esfuerzo, a la libertad humana, cada uno de nosotros, que tiene que hacer ese esfuerzo, tiene que hacer esa lucha. Aquí se pueden distinguir los dos momentos de la conversión cristiana. Aquí podemos distinguir los dos momentos de la conversión cristiana. El primero es una preparación a la venida de Jesús, un cambio en el que el hombre se muestra dispuesto. El hombre se muestra dispuesto, disponible. Si no estamos disponibles, es imposible la conversión, ¿verdad? La disponibilidad es el primer elemento, es lo fundamental, lo esencial. Entonces, si no se muestra dispuesto, se muda y se aguarda expectante el gran día de Dios que se acerca.
Entonces, mudar, cambiar, dice Gopea. El hombre tiene que mudar de un lugar a otro. Gopea con la dice, ¿verdad? Eso quiere decir el cambio. De esta primera conversión sería Juan el verdadero prototipo. De esta primera conversión. Y Juan Bautista es justamente el prototipo, es decir, la imagen de esta primera conversión. La segunda, sin embargo, es ya la expresión de la gracia, ya es de la gracia, es decir, un intento de vivir de acuerdo al misterio del perdón ya recibido. De allí se habla en todo el Evangelio. Esa es la gracia de Dios, esa es la presencia de Dios. Entonces, es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos motiva. El Evangelio, por ejemplo, nos habla también cuando habla del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es entonces el que nos ayuda a gritar y a decir Abba, Abba, Padre. Dice, sin la fuerza del Espíritu nosotros no seríamos capaces de gritar y de decir Abba, Padre. Nos quedaríamos encerrados, nos quedaríamos entonces allí sin la posibilidad de ningún cambio, porque o si no todo quedaría simplemente en un esfuerzo humano. Aquí no podemos detenernos ciertamente en nuestra exposición, en nuestra charla, en los detalles de tantos elementos importantes. Sin embargo, al hablar de Juan como preparación para Jesús, notamos el sentido de este mensaje. Un mensaje unificador, ¿verdad? Por una parte, esa gracia del hombre que actúa en la gracia de Dios, la gracia de Dios que actúa en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, esa gracia que tiene que ser recibida, es decir, el esfuerzo del hombre por abrir las puertas a esa gracia que el Señor nos ofrece. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días.
El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y estamos entonces aquí nosotros reflexionando sobre esta linda teología que nos presenta. Decíamos nosotros con una palabra más técnica, decíamos la simbiosis. Sin, juntos, en griego, bios, quiere decir entonces la vida. Entonces, la vida conjunta. Cada uno ofrece lo suyo para que exista la vida, para la simbiosis. Bueno, y aquí nosotros hablábamos, para que exista un verdadero cristiano, un seguidor de Jesucristo, un seguidor del Señor, que se comprenda lo que el Señor nos propone, es una simbiosis en realidad. Porque la gracia de Dios, oye, Ñande Yara, como invitemos a Peñande, donde Pepe Ñande Yaye, Poyayana ese. Aupeaje y Sejina entonces juntos, ¿verdad? Y esto es lo que nos lleva a la conversión. Pero por otra parte, la misma palabra conversión, que significa apertura del corazón, de la mente, para que la gracia de Dios pueda interferir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra propia existencia. Entonces, sin entrar mucho en los detalles, hablamos de Juan como preparación para Jesús. Juan como preparación para Jesús. Y vemos el sentido que presenta este mensaje. De manera general, afirmamos que todavía hoy suena la palabra de Juan el Bautista. Si queremos que Jesús venga a nosotros, tenemos que buscar la conversión. Ahí está. Si queremos verdaderamente que Jesús venga a nosotros, tenemos que buscar la conversión, es decir, tenemos que abrirnos a Dios. Tenemos que procurar entender la propuesta del Señor.
Y esto significa conversión, justicia, aunque el final nos lleve a la cárcel, que es el destino del profeta. Es decir, anunciar o denunciar la justicia, anunciar justicia, pedir justicia, pero al mismo tiempo denunciar una injusticia ciertamente que al profeta le lleva ¿a dónde? Y normalmente a todos los profetas les ha llevado a la cárcel, a la decapitación, a la muerte. Juan el Bautista justamente terminará decapitado, ¿verdad?, por el rey Herodes. Si no pasamos por la conversión, así como nos presenta Juan, esta conversión de Juan presentada por él, justicia, que viene a ser justicia, no podremos llegar nunca hasta Cristo. Escuchen bien lo que dice, queridos hermanos. Si no pasamos por la conversión, no podemos llegar al Cristo. Es elemento sine qua non, es decir, es el elemento esencial para llegar a la conversión, para llegar al Cristo, para llegar a la salvación. Esa es la conversión, ¿verdad? La presencia de un Dios en mi vida, pero tiene que haber una libertad y una apertura para poder recibirlo al Cristo. Y esa es la conversión. Y eso es esencial. Por eso estábamos diciendo, ¿verdad?, que sin ello no puede existir conversión cristiana. El primero es una preparación a la venida de Jesús, ¿verdad? Es una preparación total que nosotros estamos aquí esperando y estamos siempre anhelando esa venida del Cristo. Si queremos que Jesús venga, tenemos que buscar la conversión y la justicia. Si queremos que Jesús venga, tenemos que buscar la conversión y la justicia. Así de sencillo. Vuelvo a repetir, porque muchas veces nosotros nos llegamos a concentrarnos, ¿verdad?, a entender, a saber, a mirar los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad? Si queremos verdaderamente que Jesús venga a nosotros, tenemos que buscar la conversión y la justicia. Mira que Lucas entonces es bien exigente y ahora vamos a ir mirando qué significa. Ya dijimos ya lo que es la conversión, ¿verdad? Conversión. Entonces la conversión es volvernos directamente hacia lo esencial y lo fundamental de la realización del hombre, de nuestra propia realización. Y la justicia también, nosotros sabemos que es lo ecuánime, esa es la justicia de Dios. O responder, podemos decir también, a ese valor esencial y fundamental de la comunidad, donde nosotros podemos vivir en armonía, pacíficamente, y todos a favor de todos. Esa es la comunidad. Todos tenemos que vivir, o cada uno tiene que vivir lo más que puede, pero siempre a favor de la comunidad. En cuanto que la comunidad crece, en cuanto que la comunidad es positiva, ciertamente que el hombre también es positivo y el hombre también crece, ¿verdad? Y la comunidad es positiva y crece en la medida en que cada uno de la individualidad es generosa y es también abierta a esa gracia de Dios. Es hermosa, ¿verdad?, esta explicación y esta teología presentada por Lucas. Por lo tanto, si no pasamos por la conversión de Juan, escuchen bien, ¿qué quiere decir pasar por la conversión de Juan? Quiere decir justamente la justicia, quiere decir justamente entonces el hecho de entender que esta es una propuesta salvadora. Y la propuesta salvadora no quiere decir que yo nomás me siento realizado, sino que la realización, que no es fruto del esfuerzo humano, por eso decía, no se resume simplemente en el cambiar humano. Yo cambié, humanamente hablando, yo cambié, yo me esforcé. Está muy bien, porque es también necesario, ¿verdad?, para que exista justamente salvación. Y entonces no podemos llegar nunca hasta el Cristo si no pasamos por la conversión de Juan el Bautista. Podremos complacernos en palabras sin sentido, en ritos muertos.
Solo cuando se escucha la urgencia del mensaje del Bautista, cuando se concluye su exigencia de servicio hacia el pequeño, solo entonces puede comprenderse la llamada de Jesucristo. Solo entonces puede comprenderse la llamada de Jesús el Cristo. Utilizando un lenguaje más moderno se pudiera precisar: la revolución social no es por sí misma el contenido del reino. Atención, esa sería una estrategia en todo caso. La revolución de por sí no es entonces en sí misma el contenido. Claro que nos habla de revolución, ¿verdad? No, revolución, pero revolución quiere decir salir del propio egoísmo, de los elementos que nos alejan de Dios, que nos achican, digamos, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. Y esa es la gracia de Dios entonces, que nos hace cambiar y nos hace pensar diferentes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Don Bosco nos presenta las siguientes frases sobre la humildad y caridad para mejorar cada día con la voluntad del Señor. Donde reina la caridad, ahí está la felicidad. La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos. Humildad, caridad y modestia no pueden estar separadas la una de la otra. Haz el bien sin esperar agradecimiento de nadie, sino de Dios únicamente. La mejor obra que se puede hacer en este mundo es atraer las almas perdidas al buen sendero, a la virtud.
Día de todos los fieles difuntos. Cuando una persona muere, quizá haya quedado un rastro de pecado y ya no sea capaz de hacer nada para ganarse el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. Debido a las numerosas actividades de la vida diaria, las personas muchas veces no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, y es muy fácil que se olviden de lo provechoso que puede ser la oración por los fieles difuntos. Debido a esto, la Iglesia ha querido instituir un día, el 2 de noviembre, que se dedique especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no han llegado al cielo. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Leitmotiv, idea central, hoy la tomamos del libro de Job. Estamos en el capítulo 19, 1, luego del 23 al 27. Sé que está vivo mi Redentor, nos dice el libro de Job. Respondió Job: ojalá se escribiesen mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo, se escribieran que siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi defensor y que al final se alzará sobre el polvo. Después de que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, no como extraño, mis propios ojos lo verán. Queridos hermanos, esta literatura tan hermosa del libro de Job nos está invitando a esa confianza total como idea central. Leitmotiv, sé que está vivo mi Redentor, nos da la esperanza también de este camino y de esta lucha continua que nosotros hacemos. Ciertamente que Job sufre mucho, es una teología de la sabiduría. Ante los problemas, los embates de la cruz y de la vida que tenemos en el día a día, sin embargo, nosotros no nos quedamos atrás, queridos hermanos, sino que estamos en esta lucha continua. Estamos entonces nosotros procurando vencer todo aquello que es malo, todo aquello que no nos deja realizarnos como personas o vivir en nuestra propia dignidad que el Señor nos ha regalado. Pero aquí está la frase importante, lapidaria, como dice por eso Job. Quisiera grabarlo con el cincel, dice Job. Y es justamente aquí está vivo mi Redentor, mi Goel se dice en hebreo, y eso quiere decir aquel que me rescata, aquel que no me abandona. Es un grito de esperanza para cada uno de nosotros también, porque sabemos que el Señor está a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos rescate del mal, nos rescate incluso de ese momento de angustia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales, y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos, a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia?
es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología de San Lucas. Estábamos hablando aquí, sin la revolución, sin la justicia que nos lleva a la igualdad y sin la ayuda de los pequeños, es utópico pensar que entenderemos algún día la palabra de Jesús el Cristo. Entender la palabra de Jesús el Cristo. Él dice, algunas veces nosotros nos quedamos mucho con las simples interpretaciones personales, pero de un contexto muy literal, muy literal. ¿Verdad? ¿Qué significa todo esto? Claro, para esto necesitamos también estudio, lectura, conocimiento, porque estudiar la Biblia es un libro bastante complicadito, ¿verdad? Algunos oímos que ya leen, pero no entendemos. Y es hasta peligroso, yo les voy a decir, ¿verdad? Así como por lo menos muchos hermanos separados, le decimos nosotros, ¿verdad? Protestantes, utilizan la Biblia. No es la manera correcta de utilizar la Biblia. La Biblia hay que interpretarla verdaderamente, pero no interpretarla así en una forma literal, sino que aquí hay que entender el contexto justamente, y por eso nos está diciendo. Utilizando un lenguaje más moderno se pudiera precisar, la revolución social no es por sí misma el contenido del reino a Jesús, sino es todavía, aquí por lo menos, desde aquí, nosotros vemos que Jesús va mucho, mucho, mucho más allá. Su reino es más interno, es más profundo, como gracia de Dios en nuestra vida. Esto es importante. Cuando hablamos del reino de Dios, el año de Yara dice cuando hablamos del reino de Dios. Muchas veces nosotros pensamos y decimos más, está bien que Dios venga a reinar, ese ya es bastante profundo y bastante interesante. Este es el reino de Dios. Este es el lugar donde se viven los criterios y, entre comillas, las leyes de Dios. Ese sería el reino de Dios. San Agustín, cuando escribe justamente la ciudad de Dios y la ciudad, ¿verdad? Entonces, del cielo por una parte, la ciudad de Dios, y la ciudad humana por otra parte, justamente nos presenta en este aspecto que si nosotros no tenemos el principio fundamental de la presencia de Dios, vamos a quedarnos simplemente en una teología que es solamente tierra a tierra, que está bien, por lo menos te está hablando de encarnación, ¿verdad? Pero algunos corren el riesgo de quedarse de nuevo simplemente ahora en lo carnal, es decir, en la parte
que nosotros decimos, esta es una encarnación de la fuerza del Espíritu del Señor en mi propia vida, ¿verdad? Entonces lo entendemos así. Está bien, podemos decir que sí, no hay problema. Pero queridos amigos, queridos hermanos, aquí hay algo más que eso. Aquí hay sobre todo un elemento fundamental que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? La revolución social no es por sí misma el contenido del reino de Jesús. Es todavía Antiguo Testamento lo que nos está diciendo ahí. Jesús va más allá, su reino es más interno, más profundo, como gracia de Jesús en nuestra vida. Pero sin esa revolución, sin la justicia que nos lleva a la igualdad, sin la justicia que nos lleva a la igualdad, y sin la ayuda a los pequeños, es utópico pensar que entenderemos algún día la palabra de Jesús, el Cristo. Sin la ayuda a los pequeños, sin la ayuda a los pequeños, es inútil pensar entonces que entenderemos algún día la palabra de Jesús. Queridos hermanos, esto es bastante exigente. Y aquí está la teología de Lucas entonces, ¿verdad? Siempre dentro de esta simbiosis es la gracia de Dios que actúa en el hombre, pero es el hombre que tiene que abrirse. Indefectiblemente tenemos que abrirnos a la gracia de Dios. Solemos poner la otra comparación de un Cristo que viene y que golpea la puerta desde afuera. Incluso esa puerta no tiene ni picaporte, decíamos. ¿Por qué? Porque Jesús no va a forzar y no va a probar el picaporte para entrar en tu corazón y en tu vida. Esa puerta se abre de adentro, decíamos. Esa puerta se abre de adentro. El picaporte se abre, tu corazón se abre de adentro. Upean de Upean de Yapueno, ñande yaran de Gatumo, ¿y qué? Eso es lo que te está queriendo transmitir y te está queriendo decir. Lo que hoy se llama de ordinario teología de la liberación no es la verdad de Jesús, pero no por eso es anticristiana. Es más, no es llegar, y esto no es entonces ir como en primer lugar, ¿verdad? Sino que tenemos que entender que se llama de ordinario la teología de la liberación, que nos liberamos, no es verdad de Jesús, pero no por eso es anticristiana o acristiana. Es el más exacto llamarla precristiana. Precristiana. De una forma general se identifica con la experiencia de conversión de Juan, en que culmina todo el Viejo Testamento. Solo por ella puede emprenderse la parte del perdón. El perdón es fruto entonces de una recepción de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y claro, es lo más lógico, ¿verdad? Díganme, si nosotros le tenemos a la luz dentro, ¿puede haber oscuridad? Y no. Si sale el sol, puede ser al mismo tiempo oscuro, porque hoy es oscuro. No. Lo como hay no muere. Pero nosotros entendemos que el sol siempre le da la luz, ilumina. Así también el Señor, ¿verdad? El Señor que ilumina nuestra vida. El Señor que ilumina a cada hombre. Y entonces no puede haber oscuridad. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Con la palabra del Señor, con su presencia, solo por ella puede comprenderse la palabra del perdón del reino. Y bueno, queridos hermanos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Volvemos con más propuestas de esta teología hermosísima de San Lucas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.